Algunos afirman que nuestra existencia es divina, otorgada por un poder superior. Ahora sabemos que somos el producto de miles de años de ensayo y error. Las instrucciones para la vida están escritas en un código simple. Su estructura contiene solo 4 letras: A, C, T, G. Hace 15 años, el genoma humano, un compendio de millones de instrucciones, fue descifrado por primera vez. Para sorpresa del mundo científico, nuestro genoma es ligeramente más complejo que el de un gusano. Con este resultado desconcertante, la búsqueda de la doctora Araxi Urrutia comenzó. Desde el Reino Unido, en el Milner Center for Evolution de la Universidad de Bath, Araxi aprovecha el poder de las supercomputadoras para analizar el código que forma nuestro ADN. Al compararlo con otras especies, espera desentrañar los misterios ocultos dentro de nuestros genes. Hoy en día, tenemos en nuestras manos el poder de la creación. Una tecnología que puede modificar nuestros genes y quizá la humanidad tal y como la conocemos. Hoy les voy a hablar sobre las células. Tenemos muchos tipos de células, estamos formados por millones de ellas y cada una de esas células, adentro de ellas, tiene un núcleo. Nos encontramos en el interior de nuestro cuerpo, donde hay millones de células a nuestro alrededor. Si nos centramos en una de ellas, podemos ver que en el interior está el núcleo. En el núcleo, lo que tenemos es nuestro material genético, que está organizado en cromosomas individuales, un poco como capítulos en un libro. Al desenrollar el cromosoma, al igual que al abrir un libro, se revelan las palabras escritas adentro. Las oraciones de nuestro genoma se encuentran en forma de doble cadena de ADN, que a su vez se forma con solo 4 componentes: adenina, citosina, timina y guanina. Con esas 4 letras, nosotros podemos escribir palabras, oraciones y libros enteros a partir de combinaciones de las letras de nuestro alfabeto. De la misma manera, en nuestro genoma, lo que tenemos en vez de letras son 4 diferentes nucleótidos. Entonces, vamos a imaginarnos un momentito que este es un pedacito de la secuencia de ADN de un gene. Todo nuestro genoma, cuando nuestras células se dividen, se tiene que copiar. Pero a veces esa maquinaria puede cometer errores. Estos errores les llamamos nosotros mutaciones. Y hay mutaciones que no importan, porque no nos pasa nada y nos vemos igualito que si no tuviéramos esa mutación. En algunos casos, sin embargo, esos errores sí pueden dar lugar a enfermedades o a aumentar nuestra susceptibilidad a ciertos padecimientos.
Entonces hay muchísimas enfermedades a las que se les ha asociado un componente genético, ya sea porque una mutación lo causa directamente o aumenta nuestra susceptibilidad a lo largo de nuestra vida de padecer esa enfermedad. Entonces, los científicos pues llevan muchos años tratando de hacer dos cosas. Primero, desarrollar métodos para poder identificar dónde está el error, porque nuestro genoma es muy largo. El otro problema que los científicos han tratado de resolver es que cuando ya sabemos dónde está el error, pues ahora hay que corregirlo, ¿no? Entonces, ahorita hay un método nuevo, están todos los científicos muy emocionados por él, porque es muy específico, puede sustituir un nucleótido en una parte específica de nuestro genoma y corregir un error. Lo conocemos como el sistema CRISPR. Por sus siglas en inglés, CRISPR significa repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas irregularmente interespaciadas. El patrón repetitivo que presentan estas secuencias constituye una pista fundamental para entender su función. Los principios de esta técnica fueron descubiertos a principios de los 90 por un investigador español que se llama Francisco Mojica, el cual estaba estudiando pequeños bichos en el mar, ¿no? Algunas bacterias, halobacterias que eran muy interesantes porque viven en condiciones muy extremas. Y al hacer este estudio se dio cuenta que había muchas repeticiones de algunas bases del ADN y eso le intrigó, ¿no? Y de manera sorpresiva encontró que estas secuencias se encontraban no nada más en la bacteria que había buscado, sino en muchos de los patógenos que infectan estas bacterias. Y básicamente lo que encontraron es que todo el sistema inmune de muchas de las bacterias, y es la manera en que se defienden de la invasión de virus y de algunos otros patógenos mediante el corte del ADN de estos parásitos, ¿no? Al igual que nosotros, las bacterias pueden ser infectadas por un virus. El virus inyecta su material genético en las bacterias que al detectarlo producen un ARN guía que coincide con el ADN del virus. Enseguida, Cas9, una enzima que funciona como tijera molecular, con ayuda del ARN guía, localiza el ADN invasor y lo desactiva, deteniendo la infección. Juntos, CRISPR y Cas9 forman un sistema de defensa contra los virus. Los científicos reprogramaron este sistema. Al modificar el ARN guía, se puede seleccionar cualquier parte del genoma para modificarlo, convirtiendo a CRISPR-Cas9 en una poderosa herramienta de edición de genes. La técnica de CRISPR-Cas9 es algo que está impactando muy dramáticamente la investigación experimental en biología y en particular la investigación biomédica. Quiere decir que hoy día podemos modificar una sola de las letras genéticas de un organismo superior como el humano o como un animal de laboratorio con una precisión absoluta. Todos los investigadores genómicos estamos encantados con esta nueva técnica porque, a diferencia de la que se presentaban antes, es bastante más sencilla y bastante más eficiente. Antes, para hacer estas modificaciones genéticas, esta edición del genoma, necesitábamos varios meses o incluso años para generar un solo cambio en un lugar, y ahora esta es una técnica que se puede realizar en días o incluso semanas, ¿no? Simplemente es la imaginación que tengan los investigadores. Se emplea para muchísimas cosas. Toda aquella enfermedad en la cual tenga un componente importante genético es susceptible de ser tratada o de ser modificada por CRISPR. También es posible descubrir nuevas cosas, no nada más para terapia, sino para descubrir las bases fundamentales de un montón de enfermedades y de procesos fisiológicos y patológicos. Y finalmente también lo podemos utilizar para el diagnóstico. Dado que es tan específico, podemos crear nuevos métodos que permiten hacer rápido y eficaz un diagnóstico en menor tiempo y en estadios más tempranos de las enfermedades. En México, instituciones como el INMEGEN, Sinvestav y la UNAM están usando la edición de genes para desarrollar medicamentos y curas. Pero sus aplicaciones no se detienen ahí. Los alimentos creados con estas técnicas podrían llegar a tu mesa en un futuro próximo. Los científicos del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad del Sinvestav usan CRISPR para incorporar características beneficiosas
tomadas de la naturaleza en especies de plantas comerciales como maíz, soya y arroz. Estas modificaciones podrían ayudar a los cultivos a soportar las inclemencias del tiempo o incluso a disminuir la cantidad de agroquímicos que necesitan para crecer, potencialmente creando cultivos que podrían revolucionar la agricultura y hacer la industria más sostenible. Si hablamos también del uso de estas técnicas para productos de agricultura o de ganadería, tenemos también que pensar en cuáles son las implicaciones para la evolución de esas especies. Esas plantas, por ejemplo, pueden ser introducidas a lugares en donde desplazan a las variedades nativas, reduciendo la diversidad genética en esas zonas y reduciendo potencialmente nuestra capacidad de utilizar esa diversidad genética en un futuro cuando las condiciones climáticas cambien o haya otros retos que resolver. También puede ocurrir que el material genético que se está introduciendo en una planta o en un animal, pues en realidad puede potencialmente hasta pasar a otras especies, contaminar y tener un efecto negativo que no era la intención al momento de la creación de estas variedades. Aquí en el INMEGEN estamos ya empezando a utilizar la técnica CRISPR-Cas para nuestras investigaciones. Está empezando ya a utilizarse, por ejemplo, para modificar células en cultivo, donde se ven las razones por las cuales tienen cáncer, y con esto investigando de manera precisa cuáles son los genes que causan un determinado tipo de cáncer y de qué manera se están manifestando, por ejemplo. Con CRISPR podríamos avanzar hacia una nueva era de la humanidad, en la cual podemos controlar el futuro, no solo de nuestra especie, sino de todos los seres vivos en el planeta. En la cara opuesta de esta poderosa moneda, un error en la manipulación genética podría causar una reacción en cadena que puede llegar a erradicar la vida misma. Es imposible predecir cómo un tratamiento genético mal administrado podría afectar al paciente o los daños globales que podríamos causar al liberar organismos modificados al medio ambiente. Con tanto poder, debemos proceder con precaución. En mi laboratorio desde hace más de 20 años estamos interesados en la genética y en la genómica del cáncer, de diversos tipos de tumores. Estamos interesados en averiguar cómo es que cada uno de los genes que componen el genoma humano son capaces de iniciar, predisponer, llevar al cáncer y responder ante las terapias y el diagnóstico. Actualmente estamos muy interesados en el CRISPR porque sabemos que con esta herramienta podemos hacer nuevos modelos, por ejemplo en los peces cebra, para investigar cada uno de los genes que están involucrados en neoplasias particulares y saber en qué afectan el desarrollo de estos tumores. Asimismo, estamos interesados en saber si podemos utilizar estos genes y esta herramienta en diagnósticos mucho más certeros, más tempranos y más efectivos para los pacientes. Y finalmente nos escribimos que en algún momento podamos iniciar terapias con esta nueva tecnología. Para esto utilizamos células modificadas, editadas genéticamente mediante CRISPR, las cuales las sometemos a un proceso en un modelo como el pez cebra para averiguar en qué podemos modificarlos y cómo podemos diagnosticar mejor los tumores. Los peces cebra y los seres humanos no son tan diferentes como uno podría pensar. Compartimos el 70% de los genes y esto los hace un muy buen modelo para estudiar no nada más el cáncer, sino diversas enfermedades en las cuales se comparte un componente genético. Porque a diferencia de otros modelos como es el ratón y animales más grandes, podemos generarlos en una gran cantidad y de esta manera pues, ahorramos costos y podemos probar muchísimos peces, muchísimos tumores y muchísimas condiciones. Afortunadamente en México tenemos una base científica muy bien desarrollada que permite asimilar estas técnicas de manera muy rápida y muy eficaz. Así que en instituciones como el INMEGEN o como muchos centros de investigación en las diferentes universidades, los científicos están adoptando ya la técnica rápidamente. Y yo creo que vamos a empezar a ver cómo esta técnica tiene implicaciones a las aplicaciones ya en los servicios de salud en un periodo que no es tan largo. Desde luego que
todos los descubrimientos científicos que se hacen toman varios años para llegar a ser servicios concretos, tecnologías aplicadas a la curación de las personas, porque tenemos que pasar por procesos de validación, de seguridad y de eficacia muy cuidadosos. Considero que el CRISPR es uno de los descubrimientos más importantes y notables en biotecnología y en medicina en los recientes años, y esto se ve simplemente por la velocidad con la que ha impactado a nuestra sociedad, encaminados a corregir o editar genes en células ex vivo, es decir, sacar células afectadas por alguna enfermedad, en particular en el caso del cáncer, modificarlas genéticamente mediante herramientas de CRISPR y regresárselas a los pacientes para intentar atenuar o incluso curar las enfermedades. Indudablemente, el área de lo que llamamos la terapia génica somática, es decir, de una persona ya nacida que tiene alguna enfermedad, vamos a pensar hemofilia, que es una enfermedad de la coagulación de la sangre y que el defecto está en un gene que se expresa en el hígado. Se podría hacer un cambio de parte del tejido del hígado, modificando ese gen y teniendo un tejido nuevo de la propia persona solamente con el gen defectuoso, remendado o ya corregido. Pero ¿qué tal el curar una enfermedad genética en una familia en donde está afectada por una enfermedad de estas que llamamos mendelianas o enfermedad monogénica, en donde las personas desde que nacen saben que van a enfermarse y a veces de enfermedades muy, muy graves? Se han identificado más de 10.000 trastornos hereditarios ocasionados por un solo gen que afectan a millones de personas en todo el mundo. Un ejemplo es la miocardiopatía hipertrófica. El gen que ocasiona esta enfermedad ya ha sido corregido en embriones humanos. Podría pensarse en corregir ese gen de manera que a partir de allí esa familia y las subsecuentes generaciones estuvieran libres de esa enfermedad. Claro que el manejo de esta técnica tiene implicaciones no solo científicas, sino también tiene implicaciones éticas y jurídicas. El punto en donde la controversia creo que es más grande y donde sí tenemos que estar muy atentos a una discusión muy de fondo internacional y nacional es en la modificación de genes humanos, ya sea en personas, en lo que llamamos la terapia génica, o en tejido embrionario, tejido reproductivo. La edición de genes es una tecnología tan poderosa que obliga tanto a la ciencia como a la sociedad a repensar el marco ético que ha gobernado la práctica científica durante siglos. Reescribir el código genético podría eliminar una enfermedad o cambiar el color de la piel. Estos cambios pueden hacerse de manera específica y rápida, de forma más eficiente al lento proceso de la evolución darwiniana. Pero ¿dónde deberíamos trazar la línea? ¿Cuál es la diferencia esencial entre un tratamiento médico o crear un ser humano de diseño? Estas son las preguntas que todos deberíamos hacernos antes de aprovechar esta tecnología. Las células germinales son aquellas que son capaces de transferir la información genética de generación a generación. Me refiero específicamente a los espermatozoides y sus progenitores y a los ovocitos o los óvulos de las mujeres, ¿no? Modificar estas líneas germinales lo que hacen es que no nada más la persona que tiene la modificación presentará en algunas o en todas sus células del cuerpo esta edición, sino que toda su descendencia lo tendrá. Entonces, el cambiar los genes de una persona o de una familia hacia el futuro es un tema que requiere un debate muy diferente, de mayor fondo, que simplemente curar a una persona ya nacida. Cuando una persona que ya está enferma se le propone curarla con una terapia de este estilo, puede dar su consentimiento, mientras que cuando se trata de una persona no nacida, el consentimiento informado simplemente no se puede dar. Así es que cambia la valoración, tanto desde el punto de vista ético como desde el jurídico. Esta
tecnología, pues claro que promete muchas cosas importantes, promete poder curar algunas enfermedades, pero también como no sabemos cuál puede ser la consecuencia futura de estar modificando ciertas partes del genoma, pues por eso hay que tener este principio de precaución, y los estados en distintas reuniones que se han hecho y también instancias internacionales como la UNESCO, como el Consejo de Europa, pues invitan a que se tenga esta precaución, sobre todo para las generaciones actuales y para las generaciones futuras. La UNESCO, en la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, pues no hace un especial énfasis en esta edición del genoma, pero se ha ido revisando este documento y sobre todo hay un reporte que invita a las personas a tener cuidado con este tipo de tecnologías. En México tenemos regulación específica con respecto al genoma humano. En la Ley General de Salud hay un título específico con respecto a este tema, solo que no menciona el tema de la edición ni la tecnología de CRISPR. Entonces, bueno, será cuestión de que conforme vaya avanzando la tecnología, también se vayan actualizando nuestros distintos reglamentos, normas oficiales mexicanas y otras normativas. Mucha gente se pregunta si esta técnica novedosa de edición de genes va a tener un impacto en cambiar a los seres humanos y convertir ahora la evolución humana en una cosa muy diferente, como hacer una super raza humana. Pienso que este debate pues es factible de darlo, porque efectivamente la precisión que tiene la tecnología de edición de genes reciente que tenemos es tal que modificaciones que antes se pensaban pues realmente imposibles, que realmente no preocupaban desde el punto de vista técnico, ahora sí van a ser factibles de hacer y ya pueden imaginarse como algo relativamente cercano. La tecnología de CRISPR no es que sea ni buena ni mala, como cualquier herramienta tecnocientífica, tiene estas controversias éticas y jurídicas, y lo importante va a ser cómo se va a legislar al respecto para que se puedan respetar los principios éticos y los derechos humanos. Tener la capacidad de editar nuestro genoma implica también una responsabilidad que debemos tomar como sociedad e incluso a nivel mundial. La manipulación de nuestro material genético tiene implicaciones para futuras generaciones porque las características que modificamos son pasadas a través de ellas. Tal vez no hay tanta controversia cuando hablamos de modificar una falta de ortografía en nuestro genoma que causa una enfermedad letal o que va a causar o tener una implicación muy significativa en nuestra calidad de vida. Pero ¿hasta dónde queremos llevarlo? Podemos pensar, por ejemplo, en que en un futuro se podrían cambiar otras características que tal vez no están asociadas a padecimientos. Podemos hablar del color de la piel o el tono de los ojos, o podemos incluso pensar en que podemos modificar nuestra personalidad o nuestra capacidad académica. ¿Quiénes son los que van a poder utilizar estas técnicas? ¿A quiénes vamos a dejar fuera de ellas? ¿Y cuáles van a ser los límites y las reglas de juego para el uso de estas tecnologías? Eso es algo que debemos de decidir más allá de la comunidad científica y tomar una responsabilidad todos como sociedad.